imaginar como un huevo estrellado, pero la yema sale de ambos lados, ¿sí? En el centro está el núcleo. Tenemos una distribución esférica de materia normal y más allá tenemos el halo. Se extiende hasta, les digo, 3 o 5 veces más allá de lo que alcanzamos a ver, ¿sí? Y es algo de materia oscura. Ahora, además de las galaxias espirales, existen otros dos tipos básicos de morfologías. Uno de ellos son las galaxias irregulares que no tienen ninguna forma definida, ¿sí? Y las otras son las galaxias elípticas. Y las galaxias elípticas se parecen muchísimo al bulbo de una galaxia espiral, ¿sí? Es una distribución esférica muchas veces de estrellas, gas y polvo, aunque tienen menos gas y menos polvo que las galaxias espirales. Y además pueden ser galaxias muy pequeñas, como el tamaño del bulbo de una galaxia espiral, pero sobre todo hay muchísimas que son galaxias muy, muy grandes, ¿sí? Y generalmente van a tener más bien una forma alargada, como de un balón de rugby, por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, en estas galaxias decimos que la actividad que observamos está producida por las estrellas. Básicamente hablamos de que el brillo, galaxias que tienen algo como esto, son chorros de material a los que les llamamos jets. Sé que esta parece insignificante, pero esta galaxia es un poco más grande que nuestra Vía Láctea y contiene muchísima más materia. Y es una galaxia muy famosa llamada M87. También podemos observar ya en otras galaxias esos chorros de material que terminan en unos lóbulos, ¿sí? Aquí esta imagen es una composición de una imagen óptica, es decir, utilizamos un telescopio normal y utilizamos un radiotelescopio para captar esto. Es algo que lo observaríamos con un telescopio óptico, mientras que los chorros de material están siendo observados en radio. En algunos casos podemos observar galaxias que aparentemente son normales, sin embargo, cuando analizamos detalladamente la luz que proviene de la zona central sobre todo, podemos ver características que no implican que la energía se esté produciendo totalmente por estrellas. Bien, en estas galaxias la actividad está generada por algo que ocurre en el núcleo de tales galaxias. Cuando comparamos este tipo de galaxias con galaxias normales, podemos ver claramente que en el núcleo hay un objeto extremadamente brillante y además es muy pequeño. Actualmente sabemos que la región donde se produce toda esta energía es aproximadamente del tamaño del sistema solar. Sí. Pero, estas galaxias donde se pueden observar estos núcleos pueden ser tanto espirales como elípticas, ¿sí? Y por ello, en general, se les conoce como galaxias con núcleo activo, o por sus siglas en inglés, AGN, ¿sí? De estas galaxias, los primeros en ser descubiertos y además los más potentes son los cuasares, ¿sí? Los cuasares fueron descubiertos en 1963, ¿sí? Justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos de las antenas que se utilizaban para detectar al enemigo fueron apuntadas hacia el espacio para ver qué observábamos, ¿sí? Estas antenas de radar comenzaron a ser utilizadas como telescopio y se empezaron a descubrir cosas muy raras. Así, a principios de los años 60, llamó mucho la atención que tuviéramos fuentes de emisión en radio que no eran el Sol, y sabíamos que las estrellas no emiten en radio. Bueno, sí emiten, pero es muy, muy pequeña la cantidad de emisión en radio que emiten, y así que solamente podemos observar al Sol como emisor de radio, ¿sí? Cuando estos objetos, ¿sí?, con estos radiotelescopios se comenzó a buscar con telescopios ópticos qué era. Ya en los años 50 se habían detectado otras fuentes de radio que no eran el Sol y siempre estaban asociadas a galaxias esas fuentes de radio. Aquí se esperaba encontrar lo mismo, pero cuando se pudo encontrar, se pudo observar el objeto que estaba asociado a esa emisión en radio, fue una sorpresa tremenda, ¿sí? Pues siempre
aparecían como pequeñas estrellas insignificantes, azules, aún a veces cuando las tenemos en grupos. Sí. Siempre eran unas pequeñas estrellas. ¿Qué podía ser esto? Sí. Al analizar la luz, pudimos notar que estos objetos, ¿sí?, se encontraban muy lejos. Esta apariencia estelar fue la que dio el nombre, ¿sí?, a estos objetos. Son conocidos como fuentes de radio cuasi estelares, ¿sí? Y como se genera en el idioma inglés, en realidad no existe una traducción muy acertada de cómo se pronuncia esto. Lo más aceptado es que se pronuncia así, quasar, aunque generalmente a mí me van a escuchar decir quasar. Y a muchos que no saben también que la forma aceptada es con el acento en la, los van a escuchar decir quasar, ¿sí? Pero lo más correcto es llamarlo quasar. Bien, con el tiempo, al empezar a observar, buscar pequeñas estrellas azules para ver si también eran quasares, ¿sí?, se encontraron con que muchas de ellas eran muy parecidas en el óptico a los quasares, pero no presentaban la intensa emisión en radio. Así que se les llamó objetos radiocallados y a los quasares radioemisores. Pero era curioso porque se parecían en todo. Si nos íbamos a observar al infrarrojo, por ejemplo, a los rayos X, al ultravioleta y el óptico, ¿sí?, eran idénticos a los quasares. Incluso sabíamos que esta energía no estaba siendo producida en estrellas, ¿sí?, porque si nosotros vamos y observamos la longitud de onda de los fotones, ¿sí?, ya seguramente saben que a los fotones los podemos distinguir por su longitud de onda, que los va a caracterizar. La longitud de onda en el óptico está como por 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 centímetros, ¿sí? Y hacia acá tenemos el radio y hacia allá tenemos el rayos X, ¿sí? Entonces, cuando comparamos a los objetos radioemisores con los radiocallados, en muchas zonas son idénticos, ¿sí? Pero en el radio, los radiocallados emiten mucho menos. Aún así, una galaxia normal, cuya energía está producida por estrellas, solo emite en esta franja. Sí, claramente son objetos similares y su energía no está producida por estrellas. Actualmente sabemos que incluso estos objetos radiocallados son la mayor parte de cuasares que existen. Sí. Por cada cuasar que observamos, tenemos al menos 20 de estos objetos. Esta apariencia estelar y que no emiten radio hace que los llamemos QSOs, o como dice mi madre académica, la doctora Delora Dulcin, los quesos. Sí. En la literatura hay una confusión. ¿Sí? Si llegaran a encontrarse con libros que hablan sobre cuasares, hay que ver cómo se los están definiendo, porque a veces les llaman en general tanto a los cuasares como a los QSOs cuasares, y nada más los distinguen diciendo son cuasares radiocallados o cuasares radioemisores, pero en otros lugares se los llaman simplemente cuasares a los radioemisores y QSOs a los radiocallados. Bien. Se piensa que ambos tipos de objetos están siendo generados por el mismo fenómeno, pero por algún motivo que todavía no entendemos bien, los QSOs no producen la intensa emisión en radio. Siempre lo vamos a asociar esta emisión en radio con estos chorros de material. Entonces, un quasar sí tiene un chorro de material, aunque a veces no lo vemos, ¿sí? Mientras que los QSOs no tienen esa emisión en radio. Ahora, cuando analizamos la luz de los cuasares, vimos que tenían que ser objetos extremadamente lejanos. Podrían encontrarse a 10 a la 9 años luz de distancia de nosotros. Un año luz es una medida de distancia, no de tiempo. Es la distancia que recorre un fotón que se mueve a la velocidad de la luz durante un año, y es equivalente a unos 10 a la 18 centímetros. Esto es unos 10 a la 13 kilómetros, es decir, unos 10 billones de kilómetros. Estos se tenían que encontrar a 10 a la 9 años luz.
¿sí? Y encontrándose a 10 a la 9 años luz, los podemos ver. Entonces esto era algo tremendo, porque produciendo su energía en un espacio como el del sistema solar, ¿sí?, producen tanta energía como la de una galaxia gigante. Es decir, como si ahí se contuvieran 10 a la 13 veces un sol. ¿Sí? Tenemos 10 a la 13 soles en una región espacial como el sistema solar, imposible. Esto tenía que ser otra cosa. ¿Qué fuente de energía produce esto? ¿Sí? Con el tiempo, al estarlo estudiando, fuimos descubriendo más propiedades, ¿sí?, que fuimos observando además en otros objetos. Observamos, por ejemplo, en el radio esto. Este es un objeto que ya les había mostrado, en donde se ve la espiga del chorro de material que se mueve a velocidades relativistas. Tenemos que estos objetos varían mucho y algunos de ellos nos damos cuenta de que tienen esto, este es M87 y tiene su jet. Y aquí no son dos núcleos lo que estamos observando. El núcleo de esta galaxia es este, y esto es material que fue expulsado por el núcleo para integrarse al jet. Incluso hay un pequeño video en la red de esto, en donde se puede observar cómo destella esta zona y el destello se va recorriendo todo el jet. Podemos observar cuasares que tienen estos chorros de material y estas dos grandes nubes a las que les llamamos lóbulos. ¿Sí? Y las podemos observar siempre como contienen un objeto puntual extremadamente brillante que puede a veces opacar el brillo total de la galaxia. Bien. El descubrimiento de estos objetos, que fue en 1963, pudo haberse anticipado, debido a que en los años 50 se pudieron estudiar algunas fuentes de radio. En 1939, un ingeniero que estaba trabajando con un radar fue el primero que dijo: ¿y si volteamos hacia allá? Y descubrió en 1939 una fuente que no era el Sol, se encontraba en la constelación del Cisne y se le llamó Cygnus A. A los astrónomos no les interesó en ese momento. Fue hasta los años 50 en donde dijeron: mira, es interesante esto. Hicieron técnicas para poder observar qué fuente de energía podría estar asociada a esta fuente de radio, y lo que encontraron fue una pequeña galaxia. Sí. Y cuando lo observaron en radio, después de un tiempo pudieron asociarla, esta galaxia pequeña, con dos grandes nubes que emitían en radio. Se siguieron descubriendo muchas de estas nubes, ¿sí?, y siempre asociadas a una galaxia. Claro, en esa época, con este tipo de observaciones, no podíamos distinguir si estas nubes de gas gigantescas se encontraban asociadas a esta galaxia. Muchos astrónomos decían que sí, que teníamos que estas nubes de gas se habían formado por algún motivo a partir de esta nube, de esta galaxia. ¿Sí? Muchos no lo creían así porque básicamente el tamaño de estas cosas es enorme. ¿Sí? Nuestra galaxia, por ejemplo, la Vía Láctea, que mide unos 100.000 años luz de lado a lado, ¿sí?, ocuparía un tercio de la distancia de aquí a aquí. ¿Sí? Pero bueno, actualmente ya tenemos mejores observaciones, mejores aparatos para realizar observaciones, y podemos ver que las dos grandes nubes siempre están asociadas al núcleo de la galaxia mediante estos jets. Y actualmente, cuando vamos observando cada vez más cerca hacia el núcleo, siempre podemos ver material que sale despedido del núcleo y se va alejando hasta llegar a los lóbulos. Esto es conocido como una radiogalaxia. Recuerden, la primera radiogalaxia en ser descubierta fue entonces Cygnus A. Sí. Esta galaxia contiene muchísima energía y siempre vamos a observar lo mismo. Una galaxia, aquí en este color verdoso, con radiolóbulos y los jets que la unen al núcleo. ¿Sí? Algunas veces pueden estar completamente torcidos, ¿sí?, pero
seguimos viendo los jets y los lóbulos. ¿Qué está produciendo todo esto? Es un misterio, porque en estos lóbulos podemos hacer un cálculo somero de la energía que está almacenada en ellos, y se descubre que en los lóbulos se almacena tanta energía como la que puede ser liberada por 10.000 millones de supernovas. ¿Sí? Y además hay muchísima energía aquí que está siendo liberada. Hasta hace poco que comenzamos a observar en rayos X, podemos distinguir que el movimiento de este material, ¿sí?, genera emisión en rayos X. Se necesita un gas extremadamente caliente para emitir en rayos X. Así que hay algo ahí que está extremadamente muy raro. Entonces, muchos comenzaron, cuando descubrieron los cuasares, a decir: oigan, las radiogalaxias se parecen a los cuasares. Se me hace que pueden ser el mismo tipo de objeto. Incluso cuando vamos y observamos a cuasares ya actualmente, podemos ver que también presentan chorros de material y lóbulos. Pero generalmente los cuasares, cuando se les observa un chorro de material, el jet, ¿sí?, solamente le observamos uno. En una radiogalaxia siempre observamos dos. ¿Sí? Pues muchos astrónomos no creían que esto fuera posible, que un punto de luz, que es un cuásar, se pareciera y fuera lo mismo que una radiogalaxia. Solamente hasta los años 90 del siglo pasado se aceptó que eran el mismo tipo de objeto, y después de muchos debates, de años y años de estar discutiendo esto. Pero si en 1963 se descubrieron estos objetos, y fue un parteaguas en la astronomía moderna, debido a que hasta entonces pensábamos que estábamos entendiendo cómo se producía toda la energía en el universo que veíamos. ¿Sí? Y se descubrieron estas cosas que no tienen nada que ver con estrellas. Pero se pudo haber previsto la detección de estos objetos desde 1943, cuando Carl Seyfert estudió como 6 galaxias que presentaban un objeto extremadamente raro en su núcleo. Incluso al compararlo con una galaxia normal, es clarísimo que estas contienen en su núcleo un objeto puntual extremadamente brillante. Lo interesante de esta imagen, que pueden conseguir fácilmente en internet, es que está trabajada ambas de tal manera que el brillo que perciben aquí, el brillo superficial del disco, es igual en ambas. Y entonces podemos ver claramente que el núcleo brilla muchísimo más en una galaxia Seyfert. Se les conoce así en honor a Carl Seyfert, que lo estuvo estudiando. La mayor parte de los núcleos activos son galaxias Seyfert y presentan siempre un objeto brillante, y algunas de ellas presentan viento, que se alcanza a distinguir aquí, y que podemos de repente como distinguirlo un poco como si fuera un jet incipiente. Incluso en algunos casos podemos observar también una intensa emisión en radio de los núcleos de estas galaxias Seyfert, pero lo que podemos ver es que el jet apenas se estaría formando. También, posteriormente, en 1968, se descubrió un tipo de objetos extremadamente parecido a los cuasares. Sí, también aparecían como estrellas, y cuando uno ve una imagen como esta, pues dice pues que yo me quiero dedicar a la astronomía para ver manchas, ¿no? Pero ese objeto que está ahí se llama Vela, y es muy parecido a un cuasar, pero presenta unas características diferentes. Por ejemplo, se la pasa variando muchísimo, y varía su brillo mucho. Esto lo podemos distinguir, por ejemplo, lo podemos pensar como un centelleo de las estrellas. En las noches de mucho viento, si ustedes ven estrellas, las ven titilar. Algo así parecido están haciendo estos objetos, pero varían a lo largo de horas, semanas, meses, años. Como fue el primer objeto que se observó de este tipo, ¿sí? Después se observaron otros muy parecidos a este, y en general se les llama objetos de tipo Vela, ¿sí? Pero varían muchísimo, varían mucho más que cualquier cuasar, que cualquier galaxia Seyfert. Posteriormente, y ya mucho más cerca de nosotros, se observaron galaxias que aparentemente son galaxias normales, pero al analizar la luz, al descomponer la luz
y estudiarla, nos vamos dando cuenta que en su núcleo también suelen tener un objeto que las hace diferentes a las demás galaxias. Y todas son cercanas, pero por algún motivo no emiten tanta energía como en un cuasar. ¿Sí? Muchas de ellas nos brindan unos espectáculos tremendos cuando las observamos en diferentes longitudes de onda, con filtros. Ahora, a esta clase de objetos se les conoce genéricamente como galaxias activas y se parecen mucho a ciertas características que tienen los cuasares, como por ejemplo, siempre se liberan grandes cantidades de energía en una región espacial extremadamente pequeña. Sí. También la distribución de energía que podemos observar, sabemos que no está generada en estrellas como en una galaxia normal. ¿Sí? Si fueran estrellas lo que está produciendo esto, solamente veríamos el brillo de los cuasares y de las galaxias activas aquí. Sin embargo, podemos observar, ¿sí?, que emiten diferente a como emite una estrella. Además, podemos observar que tienen una variabilidad intensa en el nivel de flujo. Aquí lo que estamos observando es una curva de luz. ¿Sí? En el eje horizontal tenemos tiempo arriba dado en años y aquí en días a partir de cierta fecha. Y aquí tenemos el nivel de brillo dado por algo que le llamamos magnitud. La magnitud, para despistar siempre a los estudiantes, en astronomía nos enseñan que entre más pequeño, más brillante es. Entonces, lo que podemos observar es que a lo largo del tiempo estos objetos van variando considerablemente. ¿Sí? Para hacer una variación de 5 magnitudes se necesita una galleta tremenda. ¿Sí? También cuando detectamos emisión en radio, siempre vamos a tener la presencia de un jet. Bien, ¿qué proceso físico puede generar semejantes fenómenos? Desde 1963 comenzaron a proponer modelos para esto. ¿Sí? Se han propuesto diversos modelos, pero el que ha sobrevivido a las pruebas de las observaciones fue algo que está basado en una idea de dos astrónomos muy tremendos, Hoyle y Fowler. En el 63 propusieron que esta energía podía ser producida por un objeto que se estaba colapsando, ¿sí? Y que entonces la energía que estábamos observando era de origen gravitatorio. ¿Sí? Apenas un año después de esto, unos rusos dijeron: vamos a cambiarle un poco esto. Lo que vamos a proponer es algo que se conoce actualmente para explicar todo esto como el modelo estándar. ¿Sí? En este modelo estándar, que es el que explica prácticamente todo lo que estamos observando, ¿sí?, consiste básicamente en una cosa que cuando se las ponga van a decir así de ridículo, que es un hoyo negro en el núcleo rodeado de un disco de acreción. Es decir, un disco de material que poco a poco va cayendo al agujero negro, ¿sí? Y ese movimiento, esa atracción del agujero negro sobre este material va generando tanta energía que el disco de acreción puede emitir, ¿sí?, una cantidad de energía semejante a la de una galaxia gigante entera. Es decir, en el fondo lo que tenemos es gravedad. ¿Sí? Parafraseando al Guasón, recuerden, aquí todo es gravedad. A veces solamente basta un empujón. ¿Sí? Bien, esta es una ilustración, un dibujo, ¿no? Es lo que se observa, no podemos observarlos. Estos objetos están tan lejos que ni con los mejores telescopios que tenemos los podemos distinguir. Se supone que ahí ese objeto extremadamente brillante sería el disco de acreción. ¿Sí? Aquí se producirían unos jets y rodeando el disco de acreción tendríamos una especie de toroide de polvo. Y existen algunos problemas con el modelo estándar. El principal de ellos es: ¿realmente existen los hoyos negros? Sí. También el disco de acreción. El disco de acreción lo hemos observado ya en estrellas. Se puede observar claramente un disco de acreción cuando están formando las estrellas. Así que creemos que el disco de acreción puede existir. Los hoyos negros, por fortuna, en 2016, ¿sí?, en una de las revistas más importantes de física, en la Physical Review,
por las colaboraciones LIGO y Virgo, ¿sí? Dieron a conocer la detección de ondas gravitatorias provenientes de la fusión de dos agujeros negros, ¿sí? Y como todo el mundo estaba muy emocionado con las ondas gravitatorias, una predicción de Einstein desde hace 100 años, pocos han notado que lo que se dice es que detectaron también dos agujeros negros, ¿sí? Uno de 36 masas solares, otro de 29 masas solares, para formar uno de 62 masas solares, ¿sí? Es decir, esto, además de ser una detección de ondas gravitatorias, es la primera detección directa de la existencia de agujeros negros, ¿sí? Actualmente ya prácticamente nadie duda que existan los agujeros negros. Entonces, esto de que si existen los agujeros negros o no, pasó a la historia, ¿sí? En el caso de los núcleos activos, además los agujeros negros tienen una cierta particularidad, y es que son extremadamente masivos, ¿sí? Los que se detectaron con Virgo y LIGO tienen masas solares, digamos, ¿no? 30 masas solares, 50 masas solares, pero estos objetos tienen masas solares de varios millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol. ¿Cómo se puede formar un objeto supermasivo semejante? Desde hace mucho se está investigando. Siempre los escenarios incluyen una gigantesca nube de gas que en algún momento colapsa y se forma un hoyo negro supermasivo, o bien se forman primero agujeros negros de masa solar y luego se van juntando. Pero eso, platicarlo aquí, está un poco más allá de los alcances de la plática. Lo que sí podemos ver es cómo se forma un hoyo negro estelar, que es el primer paso para entender cómo se forma un hoyo negro supermasivo. Y para eso tenemos que ver que en el núcleo del Sol, que tiene una temperatura de unos 15 millones de grados Kelvin, lo que está ocurriendo es que se quema hidrógeno para convertirse en helio y se libera muchísima energía. En una estrella como el Sol, en una estrella más masiva, se puede alcanzar temperaturas de 10 a la 8 grados Kelvin, y entonces, además de que se está transformando el hidrógeno en helio, se está transformando helio en cosas más pesadas, en elementos más pesados. Bien, entonces lo que va a ocurrir es que las capas externas de la estrella, en este caso el Sol, se tratan de caer sobre el núcleo. Y el núcleo está produciendo muchísima energía al transformar hidrógeno en helio. Y entonces esa fuerza de radiación, esa presión de radiación, empuja hacia arriba a las capas externas del Sol, ¿sí? Y entonces la vida de una estrella, así somos de folclóricos los astrónomos, hablamos que una estrella tiene vida, pero no tiene vida. Lo que decimos es que mientras exista un equilibrio entre estas dos fuerzas, ¿sí?, vamos a tener una estrella como el Sol. En algún momento se les va a acabar el helio, el hidrógeno que tienen en el núcleo. Y en ese momento ya no van a producir tantas reacciones termonucleares que liberen la energía necesaria para sostener las capas externas. Y en ese momento vamos a decir que llegó la muerte de la estrella y algo más va a pasar, ¿sí? Entonces, dependiendo de la historia evolutiva de las estrellas, pueden ocurrir varias cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos a una estrella muy famosa, se llama Eta Carina, está brillando ahí en el centro, en medio de esta nebulosa, ¿sí? Esta estrella, en realidad son dos estrellas, es un sistema binario, pero son extremadamente masivas. Y aunque es relativamente una estrella joven, evolutivamente es muy vieja, ¿sí? Nuestro Sol tiene aproximadamente unos 4.500 millones de años de vida y le falta otro tanto igual. Pero esta estrella se formó hace apenas no más de 3 millones de años, ¿sí? Y dentro de pocos miles de años va a explotar como una supernova. Y es más, no va a ser se espera que no vaya a ser una supernova normal, va a ser una cosa que se llama hipernova, ¿sí?, que va a liberar muchísima energía y todo el mundo está tratando de entender qué va a pasar aquí en la Tierra porque está relativamente cerca. Los que vivamos dentro de algunos miles de años, vayamos a qué ocurre. Pero bien, entonces, dependiendo de qué tan masiva es la estrella, ¿sí?, vamos a ver cómo termina
les hago tomas para que se despierten ahora que estaban ya comenzando a bostezar, así que recuerden, estamos hablando de la muerte de una estrella, no de la estrella de la muerte, aunque tenga al gran Octavio. Puede terminar una estrella como nada. Al momento de que termina su vida y las capas externas se caen sobre el núcleo, puede ocurrir una explosión de supernova y todo el gas que conforma la estrella se dispersa en el espacio. Puede terminar también como una enana blanca. ¿Sí? El Sol es muy probable que vaya a terminar como una enana blanca. En los últimos momentos de vida de una estrella puede el núcleo brillar tanto que hace que las capas externas se alejen, las ioniza, haciéndolas brillar y brindándonos un espectáculo tremendo conocido como nebulosas planetarias, que son objetos bellísimos. Si los buscan en la red, aguados. No se trata del ojo de Dios que se abre cada 10.000 años para verlos. Son estrellas en el final de su vida, que nos brindan espectáculos hermosísimos. Bien, una enana blanca tiene entonces un tamaño extremadamente pequeño, muy parecido al de la Tierra. Aquí esto es una ilustración, es un dibujo, no podemos ver, recuerden, ninguna estrella más que como un punto. Pero este sería el tamaño aproximado comparado con el de la Tierra de una enana blanca. Las enanas blancas, tenemos ahorita, se está observando una muy famosa que se llama Sirio. Cuando está oscureciendo cerca del cenit se puede observar la constelación del Can Mayor, muy cerca de el cinturón de Orión. Es la estrella más brillante que se ve desde la Tierra, esta Sirio, ¿sí? Y nosotros la podemos ver, recuerden, este es el patrón de difracción que se observa cuando observamos un punto. Y sabemos que Sirio es un sistema binario, ¿sí? Aquí tenemos una componente principal, que es esta, tiene una temperatura en la superficie de unos 10.000 grados Kelvin, pero además tenemos ese pequeño punto, que es una enana blanca, que acompaña a la componente principal. Su temperatura superficial es de 25.000 grados Kelvin y esto hace entonces que pueda incluso emitir en rayos X. De hecho, cuando apuntamos un telescopio de rayos X, un telescopio muy famoso que se llama Chandra, lo que podemos ver es que la componente enana blanca brilla más que la componente A. Bien, también puede ser que termine sus días al explotar una estrella supernova. A veces queda algo que llamamos remanente y puede ser que se forme una estrella de neutrones con masas típicas de 1.4 veces la masa del Sol y un tamaño de aproximadamente el mismo que la Ciudad de México. Eso ocurre cuando explota una supernova como esta, la nebulosa del Cangrejo, ¿sí? Y a veces queda algo ahí, ¿sí? En el interior de esta nebulosa está una estrella de neutrones. También cuando se viene este colapso puede ser que se formen agujeros negros, ¿sí? Cerca del núcleo de nuestra galaxia hay varias fuentes de emisión, esto es en rayos X, ¿sí? Que son candidatos a agujeros negros. Y antes pensábamos que podían tener masas de entre 2 o 3 masas solares, 10 cuando mucho, pero las observaciones de ondas gravitatorias confirman que puede haber agujeros negros de varias decenas de masas solares, ¿sí? Son extremadamente objetos que abundan bastante en cualquier galaxia. Bien, veamos esto de más o menos qué es un agujero negro. Un agujero negro es algo que no deja escapar absolutamente nada de luz. Y para eso tenemos que considerar lo siguiente: tenemos un cuerpo de masa m y de radio r. Si nosotros quisiéramos escapar de la superficie de este objeto masivo, necesitamos dar cierta velocidad. Por ejemplo, si yo agarrara esta lamparita y la aviento, no lo hago porque si no después se me cae y me la cobran, ¿sí? Pero si yo la arrojara hacia arriba, llega a cierta altura y baja. Si la aviento más fuerte, subirá más alto y después bajará. Si lo arrojo mucho más fuerte, ¿sí?,
va a subir muchísimo más y después caerá. Cuando digo aventarla mucho más fuerte, quiere decir que va a alcanzar salir disparada de mi mano a mayor velocidad. Entonces lo que tenemos que hacer es que a un objeto de masa m que está en la superficie de este objeto, ya sea el Sol o la Tierra, ¿sí?, le debemos aplicar cierta velocidad, ¿sí?, para que pueda escapar de la atracción gravitatoria de este objeto. ¿Sí? Si puede alcanzar cierta velocidad, ese objeto de masa m va a poder escapar quizá. La condición para que escape de la atracción gravitatoria de este objeto es que la energía cinética que debe aplicarse tiene que igualar a la energía potencial generada por la atracción gravitatoria de este objeto. Aquí en esta fórmula G es la constante de gravitación universal. De aquí podemos entonces deducir al despejar B cuál es la velocidad de escape que debemos proporcionar. ¿Sí? Y podríamos encontrar entonces, ¿sí?, que la velocidad de escape está dada por esta expresión. Esto quiere decir que entre más masivo sea el objeto, la velocidad de escape que debemos aplicar es mayor. Entre más compacto sea el objeto, la velocidad de escape va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si estamos en la Tierra, tenemos entonces una vez la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. ¿Cuál es la velocidad de escape que se le tiene que dar a un cohete para que salga al espacio y se libere de la atracción gravitatoria de la Tierra? ¿Sí?, va a ser entonces de 11.2 kilómetros por segundo. Eso quiere decir que si ustedes lograran alcanzar una velocidad, corrieran tan rápido que alcanzan una velocidad de 11.2 kilómetros por segundo y se lanzan, dan un pequeño brinco, saldrían, ¿sí?, disparados hacia el espacio. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre si en esta expresión la velocidad de escape es la velocidad de la luz? Es decir, si yo apunto hacia arriba este láser y lo enciendo, ¿sí?, si la velocidad de escape es c, lo único que vería es como el haz de luz del láser se eleva y luego cae, no puede escapar de él. Entonces, como no podemos detectar nada absolutamente de luz de este objeto, ¿sí?, le llamamos agujero negro. De aquí, si B es igual a C, que es la velocidad de la luz, es decir, 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí?, encontraríamos que un objeto, si se compacta, tiene un límite. Si alcanza este límite, se va a convertir en un agujero negro. Por eso es que le llaman a esto el radio gravitatorio o radio de Schwarzschild. Por ejemplo, si tuviéramos al Sol, ¿sí?, una masa solar, ¿qué tamaño debería alcanzar el Sol para convertirse en un agujero negro? Sí, una módica cantidad de 3 kilómetros. Sí. Imagínense, el Sol reducido a, no sé si identifican dónde está el metro Barranca del Muerto y dónde está el estadio de Seúl. La distancia es de unos 3.5 kilómetros. Algo más conocido por acá es que si están en el metro Villas de Aragón, ¿sí?, y vienen caminando por toda la avenida central, doblan en Rancho Seco, llegan a la FES, no se detienen a comer una quesadilla o una gordita, y entran y llegan a la plaza esta central, esos son 3 kilómetros. Sí. Esta expresión fue derivada originalmente por John Michell en Laplace, hace muchísimo, dentro de la física newtoniana. Y en su momento ellos le llamaron cuerpos oscuros. Después vimos que tenía dos problemas ya dentro de la física relativista, y el primero de ellos es que la energía cinética de la luz no es un medio de b al cuadrado o de c al cuadrado, ¿sí? Y otro es pensar que en las condiciones en las que se forme un objeto extremadamente masivo y compacto pueda seguirse aplicando las leyes de Newton. Todo esto se resuelve cuando tenemos, ¿sí?, la herramienta de la física relativista. Y la curiosidad aquí es que
cuando Schwarzschild, que fue el que dio primero esta solución dentro del marco de la física relativista, encontró exactamente la misma expresión. Un agujero negro en realidad no tiene superficie, tiene un punto de no retorno. Sí, si nosotros nos acercamos a ese punto de no retorno que se llama horizonte de eventos, sí, nos vamos a perder, sí, vamos a perder contacto con el universo y vamos a caer irremediablemente a un profundo hoyo que se encuentra en el centro de este objeto, donde se concentra toda la masa. Sí. Esto hace que toda la materia que se acerca a un agujero negro sea tragada, transformada en energía calorífica al formarse un disco de acreción y brillar tan intenso como, ahora sí que es esto. El núcleo de nuestra galaxia. ¿Sí? En el núcleo de nuestra galaxia hay muchísimas fuentes. Por ejemplo, aquí, en esta nube, dentro hay un sistema binario y una de estas estrellas que forman el sistema binario, creemos puede ser un agujero negro. Y aquí está un objeto extremadamente interesante, conocido como Sagitario A asterisco. Y se trata nada menos que de un agujero negro supermasivo. Tendrá más de 4 millones de veces la masa del Sol. Y pensamos entonces, algunos, que todas las galaxias en el universo tienen un agujero negro supermasivo, igual que lo tiene un cuásar, igual que lo tiene una radiogalaxia, cualquiera de los núcleos activos. Sí. Pero por algún motivo, y el motivo es que no le llega materia, no puede formarse el disco de acreción y no puede brillar como un cuásar. Pero sin embargo sabemos que en el caso de la Vía Láctea a veces se acercan nubes de gas que son tragadas por el agujero negro y forman algunas cosas que no teníamos noticias hasta que utilizamos aparatos especiales. Por ejemplo, un telescopio de rayos gamma nos mostró que de un lado y del otro del plano de la Vía Láctea existen dos gigantescas burbujas de gas que emiten rayos gamma. Eso quiere decir, algunos pensamos que en algún momento, hace unos 5 o 10 mil años, alguna nube se pudo haber acercado al agujero negro de nuestra galaxia y formó un disco de acreción y algo parecido a unos jets. Bueno, los núcleos activos de galaxias son objetos extremadamente interesantes, pues nos permiten conocer las condiciones, qué le pasa a la materia cuando se encuentra en condiciones extremas. ¿Sí? Los estudios de estos objetos siguen en proceso, hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que se ponen en dudas, aunque el modelo estándar es el que mejor nos explica lo que está ocurriendo, no nos explica muchas otras cosas y por qué tanta diferencia de un objeto a otro. ¿Sí? Y pues bueno, eso es todo, no sé si tengan alguna pregunta. No sé, algún aparato o algo como tanta cantidad de materia en eso de los toroides que pues es nada más energía que se regresa a un mismo centro, no sé, un motor, ¿podría causar un hoyo negro a pequeño exactamente? No, para crear un agujero negro necesitas forzosamente no inyectarle energía a algo, sino sacarle energía. ¿Sí? Necesitas compactar un objeto de cierta masa hasta alcanzar el radio de Schwarzschild. ¿Sí? Lograr hacer algo como esto es muy difícil. Por ejemplo, tendrías que, si quieres convertir a la Tierra en un agujero negro, ¿sí?, con la masa que tiene la Tierra, tendrías que reducir el tamaño de la Tierra de tal manera que alcanzara el tamaño de una canica. ¿Sí? Imposible con nuestra tecnología comprimir la Tierra hasta llegar a ese punto. Eso de que se generan agujeros negros que se van a tragar a la Tierra es puro cuento.
Porque además estos objetos sí se comen todo lo que se les acerca, pero se les tiene que acercar. Uno de los principales problemas de los estudios de núcleos activos es cómo llevamos la materia de la galaxia a la zona del núcleo. Sí. Porque si se fijan, la fuerza gravitatoria es inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia. Entonces, apenas nos alejamos un poco y ya no sentimos la atracción gravitatoria de lo que está allá. Sí. Nosotros estamos a unos 26.000 años luz de distancia del objeto central, en la Vía Láctea, de ese agujero negro. No sentimos la presencia, ¿sí?, de eso. Sentimos la presencia de la Tierra. ¿Sí? Bueno, menciona usted que el disco de acreción es el que produce la luz que distingue al núcleo en el quasar, y que normalmente se encuentran agujeros negros dentro del núcleo, o sea, como que es el centro lo que produce el disco de acreción. ¿Por qué entonces el disco de acreción produce tanta luz y no se ve un punto negro en el centro? Si es que hay un agujero negro ahí mismo. O sea, ¿por qué si se supone que ni la luz puede escapar del efecto gravitatorio? ¿Es por el horizonte de eventos? Sí, no. Efectivamente, nada puede escapar de un agujero negro si te acercas lo suficiente. Pero en el proceso de acercarse a esta materia, lo que va a ocurrir es que te tienes que imaginar al disco de acreción como hecho de diferentes capas. Y las capas se van frotando las unas con las otras. ¿Qué pasa cuando frotas algo? Se calienta. Esto es tan intenso que puede brillar incluso en rayos X. ¿Sí? No podemos observar el agujero negro que está en el centro debido a que está muy, muy, muy lejos. No podemos distinguir nada. ¿Sí? No podemos, ¿cómo se vería un agujero negro? Es algo muy